Saludos, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí en un programa más. Buenas noches tengan mis amados hermanos en Cristo Jesús. Pues contento y agradecido de Dios por un programa más de Conociendo al Dios Eterno. Sus servidores, el hermano Jorge Pérez Valle la Pascua, su hermano Raúl Blondel, le damos la bienvenida al programa del día de hoy, sábado. Bienvenido, Jorge, Dios te bendiga, hermano. Nuevamente el Señor nos permite la dicha y la gracia de estar juntos en este programa resumen de Conociendo al Dios Eterno, pues en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y esta noche, Jorge, pues vamos a tener un gran resumen de este hermoso capítulo. Le doy gracias al Señor porque y a los hermanos que estuvieron orando por mi salud. Ya estoy un poco recuperado, no al 100%, pero sí ya un poco ahí dándole y avanzando en el nombre del Señor. Bueno, Jorge, buenas noches, amado. ¿Cómo está? Cuéntame. ¿Cómo estaba ayer? Saludos, querido hermano. Saludos, querido hermano. Gracias al Señor. Estamos en el programa una vez más, Conociendo al Dios Eterno. Por la misericordia y por el poder de Dios, nosotros estamos aquí haciendo este programa para ustedes, para que usted pueda entrar en el conocimiento de Dios. Bueno, llegamos gracias también, por supuesto, a la radio IABM 103.1, la cual se transmite desde Valle de la Pascua para todo el territorio nacional e internacional, porque podemos llegar a otros rincones, a otros lugares, por el poder de Dios. Y bueno, estamos aquí una vez más para hacer un estudio muy sistemático, un estudio muy agradable, un estudio de conocimiento de la palabra con el fin de que usted pueda ver la realidad de Dios en las Escrituras. Y hoy vamos a tener un resumen de lo que fue el capítulo 13, porque fue muy interesante este capítulo. Y hoy queremos dar algo muy concreto, muy resumido, pero para que usted no se pierda, pueda usted continuar el estudio y por supuesto podamos entrar en el capítulo 14, que en el capítulo 14 vienen unas enseñanzas interesantes, una enseñanza donde el mismo Jesucristo se da a conocer como Dios a sus discípulos. Y eso es bueno entenderlo porque vimos ese Jesucristo en este capítulo siendo hombre, pero también expresándose que siendo Dios. Pero en los capítulos que vienen vamos a ver a ese Dios manifestado en Jesucristo. Algo maravilloso. No se lo puede perder en el nombre de Jesús. Así que el programa hoy va a estar muy, muy, muy bueno. ¿Qué dices tú, mi hermano Raúl? Así mismo es, amado. Por la gracia de Dios, pues el Señor nos ha dado en este año y medio de programa mucha revelación bíblica, mucha luz, mucha conocimiento que nos ayuda a conocer a este Dios y al conocer a Dios, pues relacionarnos más con Él y poder experimentarlo. Pero Jorge, ¿qué tal si leemos esta noche 2 versículos para ir entrando en materia? Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, y vamos a leer 2 versículos, que es el 34 y 35 de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Que el Señor añada luz a su palabra en esta noche, amén. El capítulo 13, pues ya es el capítulo previo, una semana antes ya del Señor entrar en lo que se conoce como la Pascua, como la muerte, resurrección de Jesús. Estamos ya a plenos días de que Jesús sea crucificado, de que Jesús cumpla el objetivo por lo cual vino a esta tierra. Jesús no vino a esta tierra solamente a hacer milagros. Jesús no vino a esta tierra solamente a dar enseñanzas. Jesús vino a esta tierra a morir por cada hombre creado. Jesús vino a esta tierra a dar su vida en rescate por muchos. Y casualmente en el capítulo 13 se abrió mostrando Reina Valera 1960 a través de Sociedad Bíblica, la Sociedad Bíblica Unida, tiene un título: Jesús lava los pies de los discípulos. Lo vimos del capítulo 13:1 al versículo 16. Aquí vimos cómo Jesús pues tomó una toalla, tomó agua y fue y lavó los pies de cada uno de los discípulos. Pedro no quería pues que el Señor le lavase los pies, y el Señor le dijo que si no le lavase los pies no tendría parte con él. Y Pedro le dice que no solamente los pies, sino que todo el cuerpo. Y aquí el Señor nos estaba mostrando un principio del servicio. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros nos damos al servicio de la iglesia, nos damos al servicio de otros seres humanos. Eso es la realidad de esta primera enseñanza que el Señor nos dio: el servir al prójimo, del servir a los hermanos, de servir a la iglesia. Dice la palabra del Señor que el que no provee para lo suyo, especialmente para la familia de Dios, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Aquí en el capítulo 13 nos mostró un contraste entre la fe y las obras. Si yo tengo fe, debe manifestarse en obras, debe manifestarse en un servicio práctico. Y este servicio, más allá de hacer buenas obras, consistía a dar nuestra vida en rescate por otros. Nosotros como cristianos tenemos una meta: llevar el evangelio a cada persona para que cada persona reciba las buenas nuevas de salvación y pueda ser salvo. Esas buenas nuevas las llevamos gratuitamente y llevando estas buenas nuevas servimos. A veces nos olvidamos del servicio que tenemos como creyentes, nos olvidamos del servicio que tenemos como hijos de Dios y perdemos el blanco del propósito por lo cual el Señor nos salva. Amén. Después el Señor en el versículo 21 hasta el versículo 30 nos mostró que Jesús anuncia la traición de Judas. Estaban todos reunidos y el Señor dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y ellos empezaron a hacerse la pregunta: ¿quién era? Y el Señor dijo: el que moja el pan en el plato conmigo ese. Y casualmente esta era una práctica que se la hacía a la persona más importante en una reunión. Y aquí una vez más Jesús muestra su amor y muy profundo, aún sabiendo que Judas Iscariote le iba a entregar. Y eso nos muestra otro principio. A veces nosotros, cuando nos pasan circunstancias negativas, nos hacen daño, nosotros llenamos nuestro corazón de amargura, pues debemos tomar el ejemplo del Señor. El Señor, sabiendo que Judas le iba a entregar, sabiendo que Judas le iba a traicionar, pues que le iba a vender con un beso, pues el Señor le dio en esta reunión, le dio el lugar más importante. Pues y Judas, dice la Biblia, que para poder llevar a cabo la obra satánica tuvo que salir de la presencia del Señor. Y note que después que él sale de esta presencia, Judas se va a las tinieblas, porque Dios no puede, o Satanás no puede operar en la luz. Satanás, para operar, necesita las tinieblas, porque él es el padre de las tinieblas. Entonces Judas es llevado por Satanás en su mente, ¿verdad? Y es atraído fuera de la comunión del cuerpo de Cristo, es sacado fuera de la comunión de la iglesia, y esa es la obra de Satanás. Satanás quiere sacarnos de la luz, del disfrute, de la realidad con Dios, para llevarnos a las tinieblas, para llevarnos a estar solitarios, para llevarnos a depender de nosotros mismos y para perder la gracia de Dios. Judas entró, dice el versículo 27, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo muy pronto. Y aquí hay otro principio: Satanás no puede hacer nada
sin que Dios de una manera soberana le permita hacer. En la voluntad permisiva de Dios, Dios permitió que Satanás entrase en Judas y fuese usado por Satanás para que se cumpliese lo que estaba predicho. Jesús tenía que ser entregado por uno de los de él. Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario y era necesario que ese se cumpliese. Por eso es que Satanás Satanás no fue destruido en el momento que el hombre cayó, porque Satanás, Dios no tienta a nadie, sino que Satanás está allí, Satanás utiliza nuestra propia concupiscencia cuando no estamos en la esfera de Dios, cuando no estamos en la esfera de la gracia, Jorge, para llevarnos a caer. Entonces aquí vemos este principio. Satanás dice, ¿verdad? El versículo 30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Nota que cuando salimos de la presencia del Señor, pues entramos en tiniebla. El siguiente mensaje que vimos fue el nuevo mandamiento. Este mensaje, pues, fue muy importante porque ya Judas no está, la influencia satánica no está en medio de la esfera donde Jesús estaba reinando, donde Jesús estaba llevando a cabo su ministerio, y Jesús puede manifestarse más abiertamente a sus discípulos. Ese es otro principio. Donde hay tinieblas, Jesús no se puede manifestar a plenitud. Señor, tenga misericordia y nos ayude a ser libre de cualquier aspecto de tinieblas que empañe la visión de la obra de Dios en nuestras vidas. Si nos descuidamos, podemos ser usados por Satanás. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, el versículo 31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora he glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y nos muestra, Jorge, que la meta del propósito de Dios es que a través de una criatura Dios sea glorificado. Jesús tenía como meta glorificar al Padre. El Padre glorificó al Hijo y hoy la iglesia, nosotros los creyentes, glorificamos al Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Nada más debe importarnos a nosotros, sino la glorificación de Dios. Que nuestras obras, nuestro accionar, que nuestra fe redunde en la glorificación del Padre. ¿Y cómo nosotros glorificamos al Padre? Cuando permitimos que la naturaleza divina de Dios que está en nosotros se exprese de una manera práctica, de una manera libre y de una manera viviente, para que no nos veamos nosotros. Nosotros somos frágiles, nosotros somos débiles, nosotros somos imperfectos, pero el Dios que está en nosotros, el cual merece toda gloria, honra y alabanza, es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, pues es amor, es luz, es gracia, es verdad. Y Él es el que necesita manifestarse a través de nosotros. Es decir, Él necesita ser glorificado a través de las acciones que nosotros hacemos. Para eso nosotros debemos depender no de nuestra naturaleza. Debemos depender de la naturaleza divina de Dios que está en nosotros. Poniendo a un lado nuestro sentimiento, poniendo a un lado nuestra voluntad, poniendo a un lado nuestro deseo, aunque nos duela. ¿Por qué? Porque lo importante es que Dios sea glorificado. Y en ese mismo contexto le dice, hijito, aún estaré con vosotros un poco de tiempo, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo a vosotros, a donde voy, vosotros no podéis ir. Jesús, en el transcurso de su muerte y resurrección, en ese lazo, él hizo algo que solamente tenía que hacer él. Nadie lo podía acompañar. Después que Jesús resucita, se une con los creyentes por la eternidad. Pero en ese trayecto de su muerte y resurrección, Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Era una obra que solamente tenía que hacer nuestro amado Señor Jesús. Y justamente en este contexto dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Mira esto, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. La esencia de la realidad de Dios, Jorge, es amor. Su naturaleza es amor. No debemos amar con nuestro amor natural. Nuestro amor natural es egoísta, es mezquino, no busca lo suyo propio, es hasta ansioso, pero el amor que procede, el cual es Dios en nosotros, dice que no produce envidia, que no es hasta ansioso, se sacrifica por lo demás. ¿Por qué?
porque el verdadero amor que Dios ha derramado en nuestros corazones tiene como meta producir la salvación de los hombres, Jorge. Y eso, dijera Jorge, eso hay que decirlo. A veces tenemos un amor muy natural, un amor muy caído, un amor muy limitado. Necesitamos amar con el amor de Dios. Necesitamos amar como Dios ama. Y Dios ama con su propio amor. Después, y por último, la semana pasada vemos cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice los versículos 36, 37 y 38 de la siguiente manera. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Lo que estaba diciendo. Cuando Jesús muere y resucita, en ese lazo, Jesús fue a hacer cosas que tenía que hacer solamente él como hijo de Dios. Nadie le podía acompañar. Jesús en su muerte, cuando fue sepultado, Jorge, en espíritu, dice Primera de Pedro, que bajó a las partes más internas de la tierra, donde le predicó a los espíritus encarcelados. Hay varias opiniones de punto de vista bíblico, pero vamos a quedarnos que fue y le predicó a un sinfín de almas que no conocían la gracia, no conocían la salvación, pero necesitaban la proclamación del evangelio. Eso tenía que hacerlo Jesús en su muerte. Después, cuando Jesús resucita, antes de presentarse a los discípulos, se presentó al Padre secretamente en resurrección, con poder y gloria, para mostrar que él había vencido. Eso tuvo que hacerlo Jesús. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguiré después. Después que Jesús resucita como espíritu, o con el espíritu se une con los creyentes, y por toda la eternidad, Jorge, estamos con Dios. Dice el versículo 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Aquí vemos un Pedro que no conocía sus limitaciones, Jorge. No conocía lo débil, lo frágil, lo imperfecto que era. A veces, Jorge, amamos a Dios o queremos servir a Dios en esa capacidad humana, en ese amor natural caído, en esa buena voluntad que heredamos por naturaleza después de la caída. Pero a Dios no le sirve eso. Jorge, ningún ser humano en esta tierra está calificado para agradar a Dios. Solo Jesús dentro de nosotros, cuando dependemos de Jesús, nos califica para realmente amar a Dios. Pedro no entendía eso. Y Pedro le dice: mi vida pondré por ti. Imagínate. Cuando Jesús era lo que iba a hacer, Jesús iba a poner su vida en rescate por mucho. O sea, Jesús no necesitaba la colaboración de Pedro. Pero Pedro, en su ignorancia y en su propia naturaleza caída, en ese aspecto positivo de amar a Dios, pero sin Dios, le dice: yo voy a dar mi vida por ti. Y mira lo que le dice Jesucristo. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Seguro, tú sabes lo que está diciendo, Pedrito. Tú sabes lo que implica que tú des la vida por Dios. Tú no has entendido todavía el evangelio. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Y fue así. Pedro, envalentonado en este momento, y cuando leemos los evangelios sinópticos que amplían más este panorama, vemos a Pedro diciendo: estoy dispuesto y contigo hasta la muerte, Señor. De hecho, cuando Jesús va a ser arrestado, Pedro saca su espada y le corta la oreja al soldado, y Jesús le dice: Pedro, le restaura la oreja al soldado y le dice: no sabe que yo puedo orar a mi Padre y me manda legiones. Mi lucha no es de esta manera. Pero Pedro estaba allí porque Pedro no entendía hasta ese momento cuál era el propósito de Dios. Porque para entender el propósito de Dios, Jorge lo decía la semana pasada, necesitamos ser hombres y mujeres espirituales. Solo los espirituales podemos entender realmente cuál es el propósito de Dios. Un hombre espiritual, como dice Romanos 8:4, dice que es guiado por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Si no somos guiados por el Espíritu, Jorge, vamos a ser como Pedro, tosco. No vamos a creer capaz de agradar a Dios. Pero el Señor nos va a decir: no va a pasar
5 horas hasta que me nieguen. No vas a pasar un minuto hasta que me nieguen. Y terminamos negando. Jorge, con esto te paso los micrófonos. Lamentablemente, dentro del pueblo de Dios, hay muchos cristianos frustrados cuando con el deseo de agradar a Dios, con la voluntad de agradar a Dios, terminan fallando. Y Satanás viene y nos condena y nos dice: no avances, no sigues, se acabó tu vida cristiana, entrégate al mundo. Y Dios esperando que nosotros volvamos en arrepentimiento a los pies de Jesús, reconociendo nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones y reconociendo lo más importante, que Jesús es mi salvación, que Jesús es nuestra vida, que Jesús es nuestra luz, que Jesús es nuestra restauración. Dios está urgido que el hombre deje de depender de sí mismo, Jorge, y dependa de la autoridad de Dios, de la salvación de Dios. Jesús es mi salvación, Jorge. Jesucristo, Jesús el Cristo es nuestra salvación. Y Él vino para resolver los problemas que tenemos nosotros los seres humanos. Aleluya. Gloria a Dios. Jorge, te paso los micrófonos, amado. Aleluya. Amén, amén. Es una realidad que nosotros necesitamos a Dios, porque sin Dios estaríamos más que muertos. Ya estábamos muertos en delito y pecado, dice la Escritura. Pero yo considero, y quiero agregarle algo para poner a pensar a los religiosos que nos están escuchando, estaríamos más muertos todavía. Entonces, ahí los pongo a pensar un ratico. Entonces, podemos ver en este capítulo algo muy bonito. ¿Qué es lo bonito? Y yo quiero tumbar algo que se ha aplicado como doctrina, el lavamiento de los pies que hizo Jesucristo a los discípulos. Hoy estamos viendo en las iglesias, y el hermano Raúl lo estaba conversando, en hacer obras para agradar a Dios. Y una de ellas lo ha tomado la iglesia como principio de lavar los pies, ¿verdad? Como señal de humillación, que seguramente no estará mal entre el grupo y entre los hermanos, pero realmente pensando que le estamos agradando al Señor, de esa manera no es. La manera que Dios ve con agrado, que ve bien nuestra obra en Cristo Jesús, es la obediencia. Es la única obra que Dios ve con agrado a través del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero tumbar esto porque muchas veces se aplica en las iglesias, y más que todo en las iglesias latinoamericanas, aquí en el occidente. Y es algo tan terrible que todavía muchas iglesias practican esto. Y encima lo practican cada cierto tiempo. Y escucha esto, Raúl, lo practican en el tiempo cuando en Israel le toca la fiesta de Pentecostés, le toca la fiesta de la Pascua, perdón. Y entonces nosotros como iglesia occidental queremos hacer una práctica, no como los judíos, pero sí en el momento de lavar los pies. Entonces, le voy a decir, querido hermano y querido amigo, el Señor Jesucristo no nos vino a enseñar a lavar los pies de los demás. El Señor Jesucristo nos enseñó a ser servidores, siervos, servir a los hermanos, servir al prójimo, servir a los demás, servir a la humanidad. Y le voy a decir por qué. Porque el mismo Jesucristo dijo: el que quiera ser mayor de ustedes tiene que servir a todos. Entonces, si nosotros, aquellos que Dios nos ha regalado por su misericordia un poco más de conocimiento, y comenzamos a ver las Escrituras conforme a los ojos de Dios, conforme al pensamiento de Dios, nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando Jesucristo tomó esta acción humana, porque es una acción humana, y eso hay que verlo, por eso es que hoy a la iglesia le confunde muchas de estas cosas, porque hay situaciones, hay acciones humanas o hechos humanos que hizo Jesucristo que no son para nosotros. Solamente lo hizo el Señor, y una de ellas es esto:
Una de ellas es el lavamiento de los pies. Señores, el Señor Jesucristo quiere que usted aprenda a servir a su prójimo. Y le voy a decir una cosa, lavando los pies usted no lo está sirviendo. Mira, a mí me recuerda mucho el libro de Santiago, cuando Santiago llega y dice, si usted ve a un hermano o a su prójimo y no le da de comer, pero no lo acobija porque tiene frío, simplemente le dice que Dios te bendiga. Usted no está haciendo absolutamente nada. Aunque vaya todos los días a la iglesia. Ay, Dios mío. A Raúl le encanta cuando yo me empiezo a hablar estas cosas. Pero es que yo fui llamado para esto. Hablar la verdad. Yo sé que Raúl ha sido llamado para hablar la verdad. Y la verdad está en las Escrituras, querido hermano. La Biblia nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a llevar en el camino correcto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Y si usted realmente, escuche bien, usted ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en usted, usted va a aplicar la enseñanza de Dios en su vida para servir. Hermano, esto es nada más y nada menos servir a la humanidad de Dios. Servir al prójimo, especialmente a la familia de la fe. Nosotros lo servimos con amor, con agrado. Pero le voy a decir algo. Si usted sirve a su enemigo, Dios aún lo ve mejor con agrado. Amar al prójimo como a ti mismo y a nuestros enemigos aún más. Qué difícil para uno como ser humano poder llegar a servir a aquel que te golpeó, te habló mal, te dijo cosas ofensivas para tu vida. Qué difícil, es verdad, es difícil. Yo no lo he podido terminar de aplicar, pero yo le pido al Señor misericordia para que me ayude a aplicarlo, para que cuando mis enemigos estén al frente de mí, yo les sirva con el amor de Dios, con el amor de Cristo. Pero no puedo ser hipócrita y tengo que decir, no lo he hecho, pero lo quiero hacer y espero que Dios me ayude a hacerlo. ¿Para qué? Para mostrar el amor de Dios. Porque la única manera de mostrar el amor de Dios es sirviendo a la humanidad. Entonces, en este primeros versículos vemos a un Jesús humano, a un Jesús que tomó una acción, que tomó una iniciativa de lavar a los discípulos. Ahora bien, yo le quiero decir algo. ¿Cómo lo estaban viendo los discípulos en ese momento? Es lo interesante de saber, porque muy bien que lo leamos y seguramente muy bien que usted lo haga. Pero ¿cuál era el propósito de que en el momento que Jesús lo hizo, en su tiempo, a su discípulo le lavó los pies? Tenemos que entrar en contexto, y el contexto está en que una persona, lo más vergonzoso, escuchen lo que le estoy diciendo, lo más vergonzoso, los únicos que hacían el lavado de los pies eran los esclavos, los que tenían los romanos como esclavos, a los mismos judíos, a las mismas personas. Y los únicos que lavaban pies eran esclavos. Eso era vergüenza, eso era humillación. Por eso es que Pedro se revela y dice, no me vas a lavar los pies, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y claro, lo leemos rápido y empezamos a juzgar a Pedro. Que ese Pedro, si es tan sinvergüenza, no se dejó lavar los pies por el Señor. Pero es que Pedro estaba viendo que Jesús se estaba humillando, que Jesús estaba mostrándose como un esclavo, que Jesús se estaba poniendo en lo menos de un ser humano. Por eso tenemos que verlo. Entonces, cuando usted, querido hermano, que hace este tipo de cosas, para que lo vean que usted es humilde, usted es un hipócrita. Tengo que decirlo directamente. Usted es un hipócrita. Porque no entendió lo que Jesucristo le está enseñando. Y Jesucristo nos está enseñando que a pesar de que la acción que Él hizo, nosotros tenemos que humillarnos para servir al prójimo.
Eso es una acción de amor. Y la única manera de tomar esta acción es con el poder de Dios. Por eso que le digo, yo no puedo ser hipócrita y decir, yo he servido a mi enemigo. Pero espero en algún momento, con el poder de Dios, hacerlo. No para que vean a Jorge Pérez, de que realmente sí está haciendo algo interesante y algo bueno. No, yo simplemente lo voy a hacer y tengo que hacerlo porque es en obediencia a Dios. Hermano, y cuando usted lo hace, usted es transformado. Usted es cambiado. Su mentalidad comienza a ser otra. Usted comienza a ver todas las cosas de manera distinta. Porque allí es donde usted está mostrando el verdadero amor al Señor. Eso es importante. Y por eso es que tenemos que ver el contexto de las Escrituras. Y el contexto de la Escritura nos dice que cuando Jesucristo se humilló, fue para servir. Y usted y yo vamos a servir. Es decir, como yo lo dije la vez pasada, ¿quiénes somos nosotros para no servir? Si Cristo sirvió, se humilló y sirvió a sus discípulos, ¿quién soy yo para no servir a la humanidad, aún a los hermanos de la fe? ¿Quién soy yo? Aunque yo me llame, aunque yo tenga el título de pastor, aunque yo tenga el título de evangelista, aunque yo tenga aún el título de apóstol, yo tengo que servir. Y un apóstol tiene que servir más. Y más adelante lo vamos a ver en Pablo. Pablo, aún llamándose apóstol, sirvió a toda la iglesia. Y dijo, por ustedes sufro, para que ustedes lleguen a la plenitud del conocimiento y de la paz de Dios. Así estamos nosotros, sufriendo por ustedes, para que puedan llegar a través del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, continuando, dice, Jesús anuncia la traición de Judas. ¿Y aquí qué vemos? Aquí vemos un hombre. Tengo que decirlo de esta manera porque Juan, el evangelista, mostró a Jesús hombre, pero también mostró a un Jesús Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Entonces, cuando Jesús dice que anuncia la traición de Judas, hermanos, pues Jesús en su capacidad humana, en la capacidad de él, en la capacidad humana lleno del Espíritu Santo, pudo profetizar de que lo iban a traicionar. Y lo explicó muy claramente. ¿Qué nos enseña esta palabra a nosotros? No es que yo voy a decir algo aquí que espero que cause risa y no llanto. Pero es como que yo llegara a decir, bueno, voy a mojar el pan y se lo voy a dar a mi hermano Raúl. Ese es el que me va a traicionar. No, hermano, yo no soy Dios para ver esas cosas. Bueno, te tomo a ti como ejemplo, hermano, porque si tomo a otro como ejemplo, de pronto lo ofendo. Y como tú eres un hombre maduro en la palabra, y mi hermano y mi amigo, yo lo tomo como ejemplo. Entonces, pero yo quiero que usted entienda algo interesante. El único que tuvo la capacidad de ver el futuro es Dios, expresado en la humanidad, en la naturaleza de Jesús humano. Porque Jesús fue humano, pero también tuvo la expresión del Espíritu Santo, de Dios mismo en él. Pero él tenía que vivir un vivir humano para sufrir, padecer. Pero en la capacidad humana, él, siendo Dios, vio el futuro. Todo lo ve porque él es omnisciente, omnipresente. Entonces, ¿qué le dice a los discípulos? El que moje con quien yo moje el pan y le dé de comer, es el que me va a traicionar. En ese momento Judas no sabía lo que estaba pasando. Pero aquí vemos, y el mismo escritor, Juan el evangelista, nos los enseña. Satanás entró en él. Por algo fue que nos lo escribieron aquí, para que nosotros viéramos la obra también del enemigo
expresado en un hombre, estando con Jesús. Ahora bien, no estoy diciendo con esto es que los hermanos se endemonían, no, porque empezamos a malinterpretar las escrituras. No, de ninguna manera, recordando de que en ese mismo momento los discípulos todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo, de tal manera que él, por la obra que tenía que hacer, él iba a ser lleno, pero ¿era de quién? De Satanás, para hacer la obra que iba a hacer. Yo te aseguro que si Satanás no hubiese entrado en él, Judas no hubiese traicionado a Cristo, pero eso es otra cosa. Pero la obra que tenía que hacer Judas era traicionar a Jesucristo, y aquí nos lo muestra el Señor. Más bien, dijo, hay de aquel que traicione al Hijo del Hombre. ¿Qué le ocurrirá? También podemos ver, gloria sea el nombre de Dios, el nuevo mandamiento. No es que hay otro mandamiento. No es que Jesús fundó algo distinto. Jesús fundó según lo que vio de Dios. Ya estaba fundamentado, simplemente que lo limpió y comenzó a construir en el mismo poder de Dios y a levantar ¿qué? Edificación para usted y para mí. Y eso es lo importante de ver, el amor. Y aquí viene y el mismo Jesucristo comienza a hablar. Si usted tiene amor, tiene que amar a su hermano. Y se darán cuenta que son mis discípulos porque se aman unos a otros. Hermanos, el Señor nos está mandando a amarnos. Hermanos, estoy hablando con los hermanos. El Señor nos manda a amarnos, nos manda a que expresemos su amor en todo momento. Mire, qué cosa tan terrible que hoy en día la iglesia, y yo lo he escuchado de personas paganas que no son creyentes y hablan de la iglesia. Hermano, eso es doloroso. Yo tengo que decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque no hay amor entre nosotros. Entonces comenzamos a criticarnos y a jugarnos unos con otros. Que usted porque es de la denominación tal, usted es de la denominación tal. Hermano, basta ya de eso. Comencemos a expresar el amor de Cristo. Y aquí hay principios que tenemos que aplicar a la iglesia. Y no la estamos aplicando, sino que nos estamos guiando es por doctrinas humanas. Por doctrinas que sacó un hombre en los tiempos pasados y dijo, y todos le seguimos. No quiero expresar qué elementos o qué características son esas, pero usted la sabe. Ya cuando yo dejo de tener comunión con mi hermano, estoy dejando de tener amor con Dios, tener comunión con el Señor. Porque si yo no amo a mi hermano que lo veo, ¿cómo voy a amar a aquel que no veo? Pero en fe he creído que el amor de Dios está en mí y que me permite amar a mis hermanos. Hermanos, ya basta. Estamos siendo mal vistos. Y tengo que decirlo de esta manera porque es muy doloroso escuchar de una persona no creyente hablar de los hermanos, hablar del cristianismo, hablar de los cristianos. Muy doloroso. Y lo defiendes y lo primero que te dicen, sí, pero es que fulano de tal o fulana de tal, si tú vieras lo que hace. Entonces yo digo una cosa, si esa persona que está en la iglesia, que está en la congregación y se hace llamar creyente y hace lo incorrecto delante de los ojos de Dios, no tiene el Espíritu Santo. No es lo creyente, porque un verdadero creyente da frutos y expresa el amor de Dios en todo momento. Aunque mi hermano me ofenda, aunque mi hermano hable de mí, yo tengo que expresar el amor de Dios. Yo tengo que ser ejemplo. Hay algo interesante que Pablo decía a los corintios, a Gálatas, a tesalonicenses, que iban los superapóstoles a esas iglesias y hablaban de Pablo. Es decir, que estaban diciendo que Pablo no era un apóstol. Lo estaban dejando mal. Y él les dijo, si yo
realmente no soy aquel que he dado el mensaje de la salvación, entonces creo que he corrido en vano. Hermano, hemos corrido en vano si nosotros no expresamos el amor de Dios. Si usted no expresa el amor de Dios, ha corrido en vano. Lo dejo de reflexión. Y para culminar, entonces Jesús anuncia la negación de Pedro. Miren lo que está diciendo, anuncia el futuro. Se está mostrándole a sus discípulos, ¿verdad?, como Jesús, o lo que podemos llamar un Dios hombre. Esta es una palabra que muy pocos las conocen, pero Jesús fue un Dios hombre. Comía, bebía, andaba con sus discípulos, sufrió, sudó, lloró. Es decir, tantas cosas que pasó el Señor Jesucristo como hombre, pero se daba a mostrar a sus discípulos como Dios, para que creyeran en Él, para que cuando el Espíritu Santo les abriera el entendimiento, realmente vieran el poder y la gloria de Dios. Y eso fue lo que ocurrió. Y eso fue lo que ocurrió. Y aquí lo vamos a ver en los capítulos siguientes, el 14, el 15, el 16, aún el 17 en la oración del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor se muestra como Dios diciéndole a Pedro, tú vas a morir por mí, lo que estaba comentando también el hermano Raúl, tú vas a morir por mí, tú, hombre, vas a morir por Dios. Esa palabra me gustó. Entonces, ¿cómo un hombre va a morir por el Dios Todopoderoso? Pero el hombre de Dios, que es Jesús, sí tenía que morir por la humanidad. Dios, mire, esta es una palabra que pronto le va a causar mucho ruido, pero Dios tenía que morir en su capacidad humana para darnos la vida. No hay otra. Era la única manera de poder ser salvo, porque no había hombre que pudiera ser salvo en la tierra si Jesucristo no hubiese padecido, no hubiese sido crucificado, no hubiese sido golpeado, no hubiese sido escupido. No había manera de que el hombre se salvara. No había. Pero Dios es tan amoroso, es tan misericordioso, y muchos hoy niegan el nombre de Jesús y se burlan aún todavía. El no creer, usted por no creer ha sido ya condenado, no por Dios, sino por usted mismo, porque Dios mostró un plan. Aquí está el plan de la salvación, Cristo como el plan de la salvación. Si creemos, obtenemos la vida eterna, y el que no cree sigue condenado, porque el hombre en su capacidad humana tiene el poder de agradar de ninguna manera ser igual a Dios. En su capacidad humana no puede el hombre ser salvo. Y aquí Jesucristo nos lo mostró en las Escrituras. ¿Quién se salvará?, le dijeron los discípulos en una oportunidad. ¿Quién se salvará entonces? Y él les dijo, ningún humano puede, sino con el poder de Dios. No hay otro. El poder de Dios. Eso que yo le digo a los amigos, y con esto voy a darle pase a mi hermano, pero yo le digo a los amigos y aún a los hermanos que todavía no han entendido realmente y no han madurado en la palabra del Señor, arrepiéntase. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. No deje para mañana la salvación que Dios le está presentando. Dios es bueno, y el único que puede convencernos de juicio y de pecados es el Espíritu Santo. Mi amigo, yo se los presento. Mi amigo el Espíritu Santo. Es un amigo que tengo y se los quiero mostrar a ustedes. ¿Qué dices tú, hermano Raúl? Gloria a Dios. No, mientras que estás hablando, amado, estoy meditando justamente las palabras, ¿no?
Si Dios no está en nosotros, no hay salvación. Y es algo que Pedro tuvo que aprenderlo amargamente. Pedro tuvo que llorar, dice la Biblia al final que lloró. Y a veces nosotros nos toca llorar porque a veces nos creemos muy fuertes, muy capaces y Dios, a veces Jorge, voy a decir una locura como dice Jorge, a veces Dios tiene que permitir que cometamos pecados grotescos, fornicación, adulterio, que cometamos cosas graves para reconocer que nuestra salvación proviene y es de Dios. Jorge ahorita llamaba a las personas al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es reconocer mi necesidad de Dios, reconocer que yo no puedo, reconocer que sin Él no soy nada. Cambio de mente, metanoia. Dios está buscando un arrepentimiento en nosotros. Podemos resumir pues este capítulo en unas palabras, ¿no? Por ejemplo, la primera palabra que vemos es el servicio, esclavo. Jesús es un siervo, Jesús es un esclavo, Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre. La divinidad unida a la humanidad, eso es Jesús. Y sigue siendo hoy. El Hijo de Dios que está sentado en el trono de Dios es 100% humano y 100% divino. Es decir, Él llevó la humanidad al trono de la gloria. Estamos en la gloria, estamos en la gracia de Dios. Otra palabra que podemos rescatar en esta noche, pues en este capítulo, es pues ser llenos de Dios, estar en la presencia de Dios, no salir de la presencia de Dios, depender de Dios. Esto va a producir la otra palabra clave para esta noche, que es el amor. El amor, dice la Biblia, que cubre multitud de pecados. El amor todo lo puede, pero es el amor que procede de Dios. Necesitamos ejercitarnos en el amor. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios es el amor, y como Él está en nosotros, Él nos dice: amaos los unos a los otros, y en esto conocerán que son mis discípulos. Y la última palabra que podemos ver aquí es reconocer nuestras debilidades ante Dios y depender de su gracia. Como apéndice, Jorge, quiero leer unos versículos que están en 1 Corintios 6. Dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene alguno contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo, pues no hay entre vosotros sabio, ni hay uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio y ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrí más bien el agravio, porque no sufrí el ser defraudado, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis esto a los hermanos. Mire esto, ¿no? Aquí podemos resumir la enseñanza de esta noche. Pablo nos muestra en 1 Corintios 6, cuando hay disputa entre hermanos, cuando hay pleito entre hermanos, debiéramos poner la otra mejilla, Jorge. Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, que sirve, hermano, no se defiende. Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, pues, y esto no lo digo para encubrirnos de nuestra falla, no, sino que vamos a tener falla. Jorge lo decía al comienzo, mientras que estemos en este mundo vamos a fallar, estamos en una naturaleza caída, que a veces nos descuidamos y Satanás se cola. Satanás no puede poseer a un cristiano, pero sí puede tomar la mente del cristiano y a través de la carne, que todavía tiene elementos caídos, nos hace sumergir en este mundo pecaminoso y podemos cometer muchas fallas. De hecho, vamos a cometer fallas, Jorge. Pero ¿qué nos dice el Señor? 1 Corintios 6:4. Se lo dejo para que los hermanos que nos escuchan lo reflexionen.
Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima. Para avergonzaros lo digo, pues, que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Santiago 3:12 dice, juicio sin misericordia será con aquel que no hace misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hermano, todos los hermanos que nos están escuchando, que nos van a escuchar en diferido, voy a decir una locura, Jorge, somos dignos del infierno. Escuche esto, todos nosotros somos dignos del infierno. Nadie puede levantar el dedo acusador y juzgar y decir yo soy santo, no. Quien hace eso es porque no se conoce. Todos estamos en este mundo caído. Por eso es que dice aquí, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Mira esto. Y esto ante los incrédulos. A veces, Jorge, tenemos problemas en la iglesia y lo llevamos a los mundanos. Señor, reprenda al diablo. A los mundanos que están muertos en sus delitos y pecados. No es que vamos a esconder la falta, pero debemos guardarla en la casa. Como dice por ahí un dicho, los trapos sucios se lavan dentro de la casa. Amén. Dice el versículo 5, 7. Así que, por cierto, ya es una falta. Mira cómo dice Jorge. 1 Corintios 6, 7. Así que ya, por cierto, es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Y me gusta esta porción. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Qué dijo Jesucristo? Si te dan a la derecha, pon la izquierda. ¿Qué es eso? La expresión del amor. Eso es la expresión del servicio. Eso lo hace un esclavo que entiende que no tiene libertad y que depende de su señor. Y lo hace no para su gloria, sino para la gloria de Dios. Porque todo lo que hacemos nosotros, Jorge, tiene como meta que Dios sea glorificado. Entonces dice, ¿por qué no sufrí más bien el ser defraudado? Mira estas palabras, Jorge. Se necesita ser espiritual para poder entender esto. Como dijo Jesús en la cruz, perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Voy a meterme en ayuno y en oración para que Dios lo juzgue, para que Dios lo condene. Y a veces nosotros los líderes, los pastores, los excomulgamos a los hermanos de la iglesia. Señor, tenga misericordia. ¿Quién soy yo para sacar del disfrute de una reunión, hermano? O de mí, o del grupo donde yo me reúno. ¿Quién soy? Es porque no he entendido quiénes somos, Jorge. Es porque no entendimos que estamos vivos por la purita gracia y por la purita misericordia de Dios. Y para ya cerrar, el versículo 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, esto es a los hermanos. Ya en el tiempo de Pablo, Jorge, se veía esto. ¿Por qué? Porque hacía falta o hace falta hoy el amor de Dios. Señor, tenga misericordia de los líderes, de los guías, de los pastores, que a veces nos abusamos de la autoridad que Dios en Cristo por el Espíritu nos da y maltratamos y vituperamos, criticamos y echamos fuera a los hermanos. Jorge, ¿cuántos hermanos hoy están fuera de las congregaciones porque un pastor inconsciente que no conoce que él es caído también, que tiene fallas, que tiene imperfecciones, corrió a una ovejita de la congregación? Señor, reprenda al diablo. Eso hay que, como dice Jorge, eso hay que decirlo. Hermano, es tiempo de que la misericordia de Dios nos arrope y nos cubra y entender verdaderamente la esencia del evangelio de Dios, el servicio, el amor, el negarse a sí mismo, el sufrir el agravio, el sufrir el ser defraudado, pero por amor a nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, Jorge, que ya llegamos al final de nuestro programa. Le damos gracias al Señor por este programa de hoy. Pues estoy contento porque pude compartir con mi hermano Jorge. Estuvimos hoy los dos juntos. La semana pasada yo no pude, la semana antepasada él no pudo, pero hoy el Señor permitió pues que estemos juntos. Bendecimos al hermano Rolando Mendoza, que puso un gran amén en los comentarios de Facebook. Bendiciones, hermano Rolando, Dios te bendiga. Le damos gracias a los hermanos de la radio IABM 103.1 FM en Guárico.
salimos a través de su señal en vivo y a través de su página web. Bendecimos a los hermanos también. Bendecimos a los hermanos que a través de los grupos de WhatsApp, Telegram y a través de nuestro sitio de YouTube de la Conociendo al Dios Eterno, la Iglesia de Cristo en Casa, y nos escuchan diferidos, pues le bendecimos también. Hermanos, yo me despido pidiendo mucha oración. Este servicio ha sido muy atacado con el internet, situaciones personales, por lo cual dependemos de ustedes. Pedimos abiertamente oración, hermano, para seguir llevando este servicio sacerdotal, de que la gente conozca a Cristo a través de nuestra enseñanza. Este servidor, Raúl Blondel, se despide hasta el próximo sábado. Le paso los micrófonos a Jorge para que también se despida. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Amén, amén. Así es. Bueno, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos dio de volver a estar juntos y de poder continuar con el programa Conociendo al Dios Eterno. De verdad que ha sido un privilegio para nosotros tener toda la oportunidad de poder dar el conocimiento de Dios a ustedes, a los que nos escuchan a través de la radio IABM 103.1, a través de Facebook Live, a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube. Y eso es lo más importante. La semana que viene yo quiero anunciar que el próximo sábado vamos a hablar un poco de las situaciones que estamos viviendo en nuestras naciones, en nuestros países, a nivel mundial, qué es lo que está viviendo esto del sistema o Agenda 2030, ¿verdad? No me quisiera meter mucho por ahora, pero sí lo vamos a poner a la luz de la palabra, que es lo más importante para que usted tenga más claridad de lo que Dios está trayendo, de lo que aún la palabra se está cumpliendo en estos últimos tiempos. Y nosotros somos la última generación que dijo el Señor, y esta generación no pasará hasta que acontezca todas estas cosas. Pero eso lo vamos a ver el próximo sábado. Así que también este servidor, este esclavo del Evangelio de Jesucristo, se despide de ustedes con amor, con cariño, con respeto, bendiciéndoles a cada uno de los que nos escuchan, cada uno de los que nos ven. Les bendecimos en el nombre de Cristo. Y como dijo el hermano Raúl, yo me quiero unir a eso. Oren por nosotros. Ha sido atacado este programa al nivel personal de igual manera, el internet, muchas otras cosas, pero le agradecemos al Señor porque a pesar de los sufrimientos, de las vicisitudes, de los problemas, aquí estamos de pie para servir a Cristo y para servir a la iglesia por medio de la palabra, por medio de la tecnología. En el nombre de Jesús los bendigo y los esperamos el próximo sábado. Así que no se lo pueden perder. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y estaremos aquí para ustedes. Cualquier pregunta, cualquier duda nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes personales, nuestras cuentas personales y por supuesto a través de los mensajes que ustedes mismos nos escriben a diario para bendecirlos, para ayudarlos y por supuesto para aconsejarlos conforme a las Escrituras. Que Dios me los guarde y Dios me los bendiga. Que la palabra de Dios sea la luz en sus vidas en el nombre de Cristo. Bye bye, goodbye, el próximo sábado.